justamente a comprender el funcionamiento de determinados sistemas. En el caso del sistema digestivo corresponde a procesos como, por ejemplo, masticación, deglución, ¿no? La absorción también, y el elemento de también la parte que corresponde a la parte de eliminación de excretos, ¿no? Entonces, para cumplir toda esta función, nuestro sistema digestivo tiene que organizarse. Veremos ya en otra oportunidad que le corresponde a la cavidad bucal, ¿no? Glándulas, veremos la lengua, veremos los dientes, también cómo se estructura, y que de manera mecánica comienzan a generar un proceso de masticación de los alimentos, formando el bolo alimenticio. Una vez que el bolo alimenticio formado llega a la parte posterior de nuestra cavidad bucal, al istmo de las fauces, hasta donde nos acompaña, digamos, la parte consciente de la digestión, ¿no? O de la ingestión, de la deglución directamente, es la parte consciente. Yo hasta ahí moldeo, ¿no?, todo lo que corresponde al bolo alimenticio. Una vez que llega ahí y caes en la parte posterior, comienza la fase involuntaria. A partir de ahí yo ya no domino lo que va a suceder con el bolo alimenticio. Por favor, guarde su celular. Guárdelo, no quiero verlo ahí. Muy bien, entonces, ¿y por qué? Básicamente, como iremos viendo histológicamente, nuestro sistema nervioso dominante a nivel de nuestro sistema digestivo es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Por eso va a haber la presencia también de musculatura, en este caso músculo liso, algunos segmentos, veremos que hay un tipo de músculo esquelético, ya lo vamos a ver, pero fundamentalmente en el tracto digestivo es músculo liso, que a través de los movimientos contráctiles del músculo liso, llamados movimientos peristálticos, antiperistálticos, ¿no?, ustedes ya lo van a ver en fisiología, van a permitir justamente que el alimento tome más tiempo en el sistema digestivo y pueda ser afectado por todo lo de las enzimas, las sustancias que van a permitir, digamos, la absorción de los elementos más pequeños, moléculas más pequeñas, ¿no? Imagínense ustedes un trozo de carne, yo no lo puedo absorber a través de los vasos pilíferos. Tiene que ser procesado, degradado a nivel molecular, ¿no?, los aminoácidos, las grasas, para que recién pueda ser absorbido y que sea incorporado a nuestras células sanguíneas. Muy bien. Diversos segmentos de nuestro sistema digestivo pueden ser haciendo también múltiples patologías, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos nosotros a lo que es la cámara gástrica o el estómago. Podemos ver algunos pliegues con algunos puntos petequiales, eritematosos, y acá tenemos literalmente un agujero, una úlcera, ¿de acuerdo? Una perforación gástrica, ¿no? Porque la úlcera puede tener varias etapas, lo verificarán eso en la parte de patología, muchos estadios, ¿no? Pero acá ya vemos una perforación completa de pared. Pueden haber malformaciones, no, neoformaciones, y algunas de ellas malignas, ¿no? Los famosos cánceres gástricos. Podemos ver la infección por algunos gérmenes, como el Helicobacter pylori, que va muy bien a lo que es nuestra mucosa gástrica, generando cambios y una reacción inflamatoria, como vimos la vez pasada en lo que eran los órganos linfoides, el órgano linfoide terciario, ¿de acuerdo? Una gastritis crónica podría generar la acumulación de tejido linfoide y justamente en enfermedades crónicas como una gastritis. Podemos ver ulceraciones también, o procesos patológicos como una apendicitis, esto es un apéndice que se ha gangrenado, básicamente se ha perforado y ha generado una infección local, aparentemente, por eso ha sido intervenido quirúrgicamente. Entonces, todas estas partes, estos segmentos de nuestro sistema digestivo, o tubo digestivo, como se le conoce también, puede ser asiento de múltiples patologías, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros que nuestro tubo digestivo comienza en un orificio y también va a terminar en un orificio, por eso se dice tubo. Va a comenzar con un epitelio estratificado plano no queratinizado, igualmente veremos nosotros que termina en un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿no? De piel a piel, literalmente, ¿no? Claro, acá en el caso de no queratinizado es porque esto de una mucosa. Cuando es queratinizado ya estaríamos hablando de piel. Se va a continuar con lo que es este tubo que atraviesa todo lo que es el cuello, la parte torácica, atraviesa lo que es el mediastino, el diafragma, ¿sí? Bueno, el mediastino también por la parte posterior, pero atraviesa este músculo que separa la cavidad torácica con la abdominal, el músculo diafragma a través de unos orificios bien definidos,
¿no? Y llega a formar el siguiente segmento que es el estómago, ¿no? ¿A través de qué? De un esfínter llamado cardias, que también puede ser asiento de múltiples patologías. Un cardias que no es competente, es decir, no cierra bien a este nivel, va a permitir que la acidez que se produce en el estómago pueda ser reconquistada y genere también una pirosis, por ejemplo, que es lo que se refiere, ¿no? Me arde la boca del estómago, siento que un dolor como cortante, lacerante detrás de mi esternón, así lo vamos a referir, ¿no? Y que están acá con antiácidos. Luego en el estómago es donde va a llegar el bolo alimenticio, le puede pasar el esófago, y aquí va a ser asiento de un ambiente bastante especial. Es un ambiente altamente ácido, un pH muy bajo, pero justamente el epitelio que va a recubrir todo nuestro sistema digestivo, vamos a ver nosotros cómo va a variar. Lo que más varía es el epitelio, en general la mucosa, ¿no? El epitelio va a cambiar bastante, su característica va a pasar de un epitelio estratificado plano no queratinizado, va a pasar a ser un epitelio cúbico, cilíndrico, ¿no? De aspecto tubular, va a formar algunas estructuras como vellosidades, microvellosidades, ya lo iremos viendo eso, se sumarán algunas células caliciformes, se sumarán algunas células productoras de determinadas sustancias. Entonces esto básicamente en el estómago, además de ser un ambiente altamente ácido, también posee células que van a generar cierto tipo de protección, porque imagínense ustedes, si el ácido completamente actuase sobre las paredes gástricas, las perforaría sencillamente. Pero hay otras células que producen sustancias que forman una película sobre ellas, evitando la acción del ácido. El ácido solamente actúa sobre los alimentos. Luego tenemos la siguiente porción, que es el intestino delgado, dividido a su vez en 3 segmentos: duodeno, yeyuno e hilo, cada uno con características diferentes. El duodeno básicamente es una estructura que va a tener en su submucosa glándulas seromucosas, al igual que el esófago. Luego, en el resto de nuestro tubo digestivo no hay glándulas de esa naturaleza, ¿de acuerdo? Solamente a nivel del duodeno y del esófago. El yeyuno va a tener la presentación histológica de las válvulas conniventes, ya veremos de qué se trata eso, una estructura que va a permitir también ampliar lo que es la superficie de absorción de nuestro intestino. A nivel del ilion, la porción final del intestino delgado, tendremos nosotros la presencia de grandes áreas conocidas como las placas de Peyer, que ya lo hemos visto anteriormente. No hay esas placas a otro nivel, solamente a nivel del ilion. Los nódulos linfoides sí van a existir, los agregados linfoides van a existir a lo largo de todo nuestro tubo digestivo, pero a manera de placas solamente en el ilion, no hay en otro lugar. Luego pasaremos nosotros por lo que es el intestino grueso, que nuevamente va a modificar su estructura, estas critas de Lieberkühn, que lo vamos a ver a lo largo de todo nuestro intestino, se van a modificar también, va a haber la mayor cantidad de células mucosas, básicamente, y eso es algo que va a caracterizar mucho a esto. Externamente el intestino grueso cambia bastante porque el componente muscular, por ejemplo, tiene una variación muy importante, ¿no? Va a generar justamente la formación de estas austras, la formación de estas tenias, lo que le va a dar la característica forma de marco colónico, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a la porción final. Cada uno de estos segmentos va a estar especializado en la absorción de una u otra sustancia, ¿no? Las sustancias nutritivas se van a absorber básicamente a nivel del intestino delgado. El alcohol, por ejemplo, tiene una absorción rápida y una absorción lenta, la rápida a nivel del estómago, la lenta a nivel intestinal. El intestino grueso va a tener como función principal, digamos, la presencia de una colonia bastante abundante de gérmenes, lo que se conoce comúnmente como la flora bacteriana habitual, ¿no? O nuestros comensales habituales. Ya bueno, actualmente se sabe que no es una flora bacteriana, pero son elementos, son gérmenes que habitan normalmente en nuestro intestino, y la capacidad de absorción de líquido también, ¿no? Por eso es que cuando se afecta el intestino grueso se producen las diarreas de mayor permeación, las diarreas que producen más cantidad de líquido y pérdida de volumen. Muy bien, en general nuestro sistema digestivo va a estar formado por 4 capas histológicas, en general.
todo nuestro sistema digestivo o tubo digestivo va a tener una mucosa que va a tener un epitelio, que es el que se va a modificar, ya lo veremos posteriormente, una lámina propia caracterizada por estar formado por tejido conectivo laxo, por ser vascularizado, porque hay glándulas presentes también, hay vasos linfáticos, todos estos elementos van a estar presentes en la lámina propia. Luego viene la muscular de la mucosa, en donde hay una pequeña presencia de músculo liso que puede estar organizado también. Aquí es al contrario del sistema urinario, aquí es cile, anteriormente habíamos visto celi, circular externa, longitudinal interna, aquí vemos circular interna y longitudinal externa. Acuérdense de ese cambio en las siglas, para que no se confundan, es importante eso. La submucosa va a estar, vamos a encontrar ahí histológicamente tejido conectivo denso, irregular y de característica fibroelástica. No contiene glándulas, ojo con esto, excepto el esófago y el duodeno, algo que ya les estaba mencionando. Solamente a nivel del esófago y del duodeno, en la submucosa vamos a encontrar glándulas. Van a haber vasos linfáticos, vasos sanguíneos también, y aquí encontraremos en la submucosa el plexo submucoso de Meissner. Van a haber dos plexos, uno en la submucosa y otro en la muscular propia. En la submucosa Meissner, en la muscular propia Auerbach, ¿de acuerdo? Ya cuando les pase la diapositiva se lo voy a pasar ya corregido cada letra. Tenemos luego la muscular propia, también conocida como muscular externa, porque aquí hemos visto un componente muscular también de la mucosa, hoy llamado también muscularis mucosae, generalmente se le llama así. ¿Qué vamos a tener acá? La presencia de músculo liso, excepto en unas zonas del esófago, que ya lo veremos próximamente. Sigue siendo cile, circular interna y longitudinal externa, salvo en el estómago, que va a agregarse una capa más. Obviamente entendemos que el estómago es como esos tambores que han visto ustedes para la construcción, en donde echan cemento, concreto, arena, agua y están haciendo todo eso. Ok, así es el estómago. Le ponemos de todo y el estómago se va a encargar de revolver todo, de unir todo, de generar que todos los jugos gástricos se impregnen en los alimentos y puedan ayudar en su metabolismo y absorción. Aquí encontramos el plexo mesenterico de Auerbach y luego, dependiendo del área, será serosa o adventicia hacia la parte torácica y serosa en el resto del tubo digestivo. El esófago, entonces, es un tubo que mide 25 centímetros, va desde lo que es la parte posterior de la laringe o la faringolaringe hasta el estómago, unirse con el estómago a través del cáliz. La mucosa, ¿qué epitelio tiene? Un epitelio, el esófago tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado. Ojo con eso, ¿ya? Y aquí podemos encontrar también células del año. ¿Qué espesor tiene? Medio milímetro de espesor. La lámina propia, básicamente las mismas características que hemos descrito anteriormente. Van a haber nódulos linfoides distribuidos ampliamente. Lo que pasa es que no vamos a encontrar los agregados linfáticos consecutivos. No vamos a encontrar placas, solamente nódulos aislados. La muscular es una capa delgada, longitudinal, siempre va a ser de músculo liso. La submucosa, tejido denso de característica fibroelástica. Van a haber glándulas esofágicas, llamadas glándulas esofágicas propias, que son básicamente células que producen tanto el componente seroso como mucoso. Es decir, son glándulas mixtas, ¿de acuerdo? Tienen los dos componentes, seroso y mucoso. Las células serosas van a producir el toxinógeno, la lisocima, y aquí encontramos el plexo submucoso de Meissner. La muscular propia, circular interna y longitudinal externa, vamos a encontrar entre ellas el plexo de Auerbach, y aquí sí vamos a encontrar una diferenciación. ¿Sí? En el tercio superior del esófago va a estar compuesto la capa muscular propia por músculo esquelético. El tercio medio, una mezcla entre músculo esquelético y músculo liso, y el tercio distal, el tercio inferior, solamente músculo liso. ¿De acuerdo? El ritmo de peristaltismo son 50 milímetros por segundo, es bastante rápido, digamos, el tiempo que permanece el bolo alimenticio en el esófago es bastante corto, y es porque ahí básicamente no se realiza ningún acto especial, solamente es tránsito.
no hay enzimas, digamos, que van a empezar a degradar la sustancia del alimento. Las enzimas ya han sido aportadas en la boca por la saliva, ¿no? Entonces, esto es importante sobre los tercios superior, medio e inferior o distal, porque miren, tenemos músculo esquelético, entonces es voluntario, ¿no? Y ustedes estoy seguro que habrán visto en algunos programas gente que puede ingerir algo y lo puede volver a sacar. No estamos hablando de vomitar, vomitar es sencillo. Ingiero algo, lo paso yo, vomito. Eso no es dominar o manejar mi músculo esquelético, ¿no? Hay gente que se prepara, lógicamente, porque es una capacidad que hemos perdido a lo largo del tiempo. Igual, se supone que hay algunas personas que pueden mover sus pabellones auriculares. ¿Algunos de ustedes pueden? Porque no lo hacen. Sí pueden. Hay algunos que sí lo pueden hacer, ¿no? Pero, lógicamente, eso como no es de mucha utilidad, lo hemos ido perdiendo con la evolución, ¿no? Pero, bueno, hay algunos que todavía lo mantienen. Luego, la venticicerosa sigue siendo lo mismo, miren ustedes acá. Esto es la luz del esófago, esto es el epitelio. Un epitelio estratificado plano y queratinizado. Tenemos aquí la lámina propia, luego de esto viene la submucosa, donde podemos encontrar, como he dicho, algunas glándulas seromucosas, ¿no? Y luego viene el componente muscular en dos capas, circular interna y longitudinal externa. Y ahí se ve, miren, la diferencia entre cada una de las capas. Luego viene la adventicia, ¿no? Por donde ingresan vasos sanguíneos, filetes nerviosos y todo lo demás. La luz, epitelio, estratificado plano no queratinizado, su lámina propia con su muscular y mucosae. Luego viene la submucosa y luego el componente muscular, circular interna, longitudinal, externa. Por fuera de esto tendría que ser la adventicia, que en este caso no ha salido, ¿no? Nuevamente, epitelio estratificado plano no queratinizado, su lámina con su musculatura lisa bastante escasa, digamos, ¿no? No hay glándulas ahí, no aparecen. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Miren, acá vemos lo que corresponde a la mucosa. Esto es la submucosa con la presencia de las glándulas seromucosas que hemos mencionado, y esto es un conducto. A través de este conducto, la glándula secreta su moco, su componente seroso, y lo elimina a la luz del esófago. Esto es la muscularis mucosaria, ¿no? Todo esto es la mucosa y viene la submucosa. Muy bien. Características del músculo esquelético. ¿Cuál es? Son células cilíndricas, alargadas, que tienen estrías y muchos núcleos de ubicación periférica. ¿Dónde están los núcleos? En la periferia. Esto es un corte transversal de músculo esquelético. Y esto sí es músculo liso. Entonces tengo músculo esquelético y músculo liso. ¿En dónde estoy? En el tercio medio, ¿correcto? Eso me pueden decir. Si tengo músculo esquelético y músculo liso, solamente se da en el esófago. ¿En qué tercio? Tercio medio. Si solamente tuviera músculo esquelético, tercio proximal o superior. Si fuese solamente músculo liso, tercio distal o tercio inferior. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar acá? Miren, entre capa muscular y capa muscular, el plexo nervioso de Auerbach. ¿De acuerdo? Este es el plexo mientérico de Auerbach. Arriba estaba el submucoso de Meissner, ¿verdad? Muy bien. Y aquí está, miren, la orientación de las células. Dos orientaciones distintas, ¿no? Entre las capas de músculo liso, ahí se encuentra el plexo, justamente para estimular la contracción de estos músculos. La unión gastroesofágica, ¿por qué es importante? Estamos pasando del esófago al estómago. El esófago tiene un epitelio esofágico, es un epitelio estratificado plano, no queratinizado, que ya lo vimos. Mientras que el epitelio gástrico está formado por un epitelio simple de tipo tubular o cilíndrico. Y esa es la gran diferencia entre ellos. Este epitelio, lógicamente, va a estar capacitado para
producir moco, para poder renovarse de la manera que se renueva y poder generar también elementos que se contraponen a la acidez que ellos mismos producen, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que corresponde a la parte más superficial de la mucosa gástrica. En la profundidad, como ya veremos posteriormente, vamos a tener el componente glandular. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá en esta unión entre el esófago y el estómago? Hay un cambio, como ustedes ven, en el epitelio bastante notable. ¿Por qué? Porque sus funciones son distintas, ¿sí? Acá yo no tengo que secretar nada, yo no tengo que procesar aquí nada, no tengo que generar acidez, no me tengo que proteger de la acidez. Por eso acá no tengo en la superficie glándulas mucosas como acá sí la tiene. El estómago sí produce tanto ácido como sustancias protectoras. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el cardias, ese esfínter que debería impedir que el ácido pase del estómago al esófago, es incompetente? Es decir, no cumple su función o cabalidad. La acidez va a ascender a través del esófago. ¿El esófago está preparado para esa acidez? No. Entonces, ¿qué es lo que va a generar acá? Que el esófago se modifique. Esa modificación es una metaplasia. Es el término correcto para decir que un epitelio distinto, un epitelio es reemplazado por otro distinto mientras dure el efecto que produce este cambio. Es decir, yo estoy con acidez por muchos meses. Si me voy a un gastroenterólogo, me hace una endoscopía, me hace una biopsia, probablemente mi esófago ya esté con algunos cambios histológicos. ¿Qué quiere decir esto? Mi esófago piensa, acá estoy sufriendo y voy a dañarme severamente si esto continúa. ¿Qué debo hacer? Modificarme, adaptarme, ¿no? En lo que es evolución, el que no se adapta muere. Así es sencillo. Entonces me tengo que adaptar. ¿Qué hago? Genero cambios en mi epitelio. ¿Qué epitelio está dentro de mi tubo digestivo? ¿Qué epitelio está preparado para recibir la acidez gástrica? ¿Quién recibe el contenido del estómago? El intestino delgado. Entonces será una metaplasia intestinal. Generaré aquí un epitelio intestinal para protegerlo. Ahora, se supone que yo, que sufro esto, debo ir al médico, el médico me dará un tratamiento y con el tratamiento soluciono el problema. Entonces, la metaplasia regresiona. Vuelvo al epitelio normal. Pero si yo no soluciono el problema, esto se va a agravar. De una metaplasia puedo pasar a una displasia, que ya son cambios más definitivos. Esta displasia me puede llevar a una anaplasia, que puede generar, lógicamente, un proceso neoplásico maligno, incluso, no puede llevar al cáncer. ¿De acuerdo? Muy bien. El estómago posee 4 regiones. Ya dejamos el esófago, pasamos al estómago. Cardias, justamente la región vinculada al esfínter llamado cardias. Tenemos el fondo, el cuerpo, que es la parte más grande, y después la región conocida como antropilórica, ¿no? La porción de salida, la que va a comunicar con el primer segmento del tubo del intestino delgado, a través también de un esfínter, el esfínter pilórico. Tiene un volumen que varía entre 50 a 1500 mililitros, 50 mililitros cuando somos bebés, 1500 en una edad adulta. Ahora, esto es muy variable, ¿sí? Se tiene como referencia 1500 mililitros. A ver, yo no soy de acá, yo soy chimbotano. Y bueno, cuando voy a visitar a mi madre, a mi padre, me dan de comer lo que no me han dado de comer durante todo el tiempo que no lo visité. 1500 centímetros cúbicos, les aseguro que es mucho más. No sé ustedes también, ¿no? Cuando llegan a casa, hijita, tome todo. Entonces, nuestro estómago es distensible, eso es lo que quiero decirles. Se puede aumentar su capacidad. Y ese es un gran problema para las personas que no tienen un régimen alimenticio adecuado. Las personas con obesidad, generalmente la obesidad mórbida. Por eso es que ahora han visto ustedes una gran moda, le digo moda porque
lastimosamente es algo que se está haciendo cada vez más frecuente, así como en su tiempo las cesáreas se hicieron una moda, ahora también la manga gástrica es una moda. Eso no ves, listo, manga gástrica. Si no cambias tus hábitos, no te sirve de nada. Bueno, sirve sí para incrementar el bolsillo del cirujano, ¿no? Pero para nada más. Si dejas de comer, te mueres. Y tienes que alimentarte saludablemente. Eso se llama pobreza. Sí, bueno, lo digo a son de broma. Hay muchas tendencias que se están haciendo actualmente, ¿no? Uno de ellos es el ayuno intermitente, que sí tiene cierta lógica. Cuando ustedes estudian fisiología, lo que corresponde a la parte de nutrición es muy importante y es un mundo que se está abriendo actualmente. ¿Sí? Hay mucho en internet, ustedes van a encontrar gurús del ayuno intermitente. Tiene un fundamento científico, es cierto, tiene un fundamento científico, pero no se hace por hacer. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, no es cuestión de decir yo arbitrariamente, ok, yo comienzo en uno, ¿cómo dicen? Ayuno intermitente, ¿no? Ayuno intermitente. Tiene que ver mucho con las horas. Así usualmente son 16 horas, creo. Y no solamente eso, el asunto es, ok, yo me someto al ayuno intermitente, ¿cómo rompo el ayuno? Ramadán fue como se marca más. ¿Ramadán? Sí. Ok, ellos tienen su ayuno. En religiones no me pobreza. No, pero el asunto, claro, por religiones, ok. El asunto es este. Cuando tú comienzas a hacer esto, en verdad tienes que entender lo que estás haciendo. ¿Sí? No solamente lo hago por la parte de religión, cada quien con su cada cual. Pero el asunto es, si tú haces un ayuno intermitente, la pregunta es cómo rompes el ayuno. Como yo, de repente me pongo una basura, me pongo un muffin, un quequito, ¿sí? Me pongo un quequito, ¿o qué es lo que hago? ¿Y qué es comer saludable? ¿Qué comerías? De todo, pero medido no me dices nada. ¿Qué comerías? ¿Eso es saludable? No tiene nada que ver con lo que están diciendo. Un ayuno intermitente se rompe con proteínas. No puedes ingerir carbohidratos. Si no, no te sirve de nada. Por categoría. ¿Y cuál es la mejor proteína en ese aspecto? El huevo. Es la mejor proteína. 4, 5, 6 huevos. Sin miedo. Hasta cuando yo estaba estudiando, la gente decía, y se lo digo porque médicos decían esto, a los pacientes con hipertensión, diabetes, 2 huevos a la semana máximo. Y si puedes evitar la yema, evítala. Actualmente es una barrabasada. Es una barrabasada. O sea, prohibir a una persona que coma huevos y que coma huevo completo, puedes comer 4 o 5 huevos diarios. No hay problema. No hay riesgo de que te dé salmonela. Ese es otro asunto, ¿no? Como si me dijera, no hay problema en tener relaciones sexuales, si te da sida, depende de cómo tenga la relación sexual. Todo tiene que hacerse con una forma adecuada. No voy a consumir huevos pasados de un mes, ¿no? Huevos frescos, lógicamente, de un origen adecuado, ¿no? Todo eso. Pero el asunto es esto. Hay muchas cosas que se están viendo actualmente, muchas de ellas tienen un sustento científico, pero no es cuestión de adherirme a hacer algo sin tener el sustento respectivo. A eso voy. Encuentren el sustento, que no sea por moda, ¿sí? Porque después hablaban la dieta keto, o sea, formar cuerpos cetónicos. Hay que tener cuidado. Y por moda generalmente se hace esto. Mucho cuidado. ¿Es bueno el ayuno? Sí,
Porque está llevando a tu organismo también a un descanso. ¿Sí? Imagínate, ¿desde cuántos años tienes? Yo tengo 49. Llevo 49 años comiendo. O sea, para la mano, ¿no? 49 años comiendo. Entonces, hay que hacer algo. Quiere decirle al organismo, ok, hoy te doy vacaciones. Sería bueno, ¿no? Hoy no vas a no tiene sentido. El carbohidrato debes consumirlo aquellos que no son azúcares. A ver, una persona que dice viene gorda con sobrepeso u obesidad, molesta o molesto porque come pura fruta. Yo como pura fruta y mírenme cómo estoy. ¿Qué le dirían ustedes? Pura azúcar. Pero es saludable comer manzana, es saludable comer, sí es saludable, pero échate pluma cuánto te estás comiendo. Te comes 2 kilos de mandarina, no seas malo, es pura azúcar, ¿no? O estoy acostumbrado a que todos los días me voy, no sé ustedes, a mí me ha sucedido, tu extracto de caña, te pone fuerte, tómate un vaso de esos extractos de caña, claro que dice, uy, te pone torombolo de la energía que te da, te pone torombolo por la sobredosis de azúcar que te pone, estás arriesgando tu cuerpo de una forma increíble, es una sobredosis de glucosa, pero, a ver, nuestros antepasados, nuestros abuelos, era el pan nuestro de cada día, sea fuerte, hombre de campo, las burradas que hacíamos, ¿no? Pero bueno, pues, para eso está la ciencia, para que poco a poco comencemos a entender verdaderamente qué sucede. Una persona que coma pura fruta va a ser una persona gorda, fofa, porque no va a tener proteína, no va a tener estructura en su organismo, va a tener pura grasa. Y lamentablemente tu organismo te va a consumir la proteína. La poca proteína que tengas en tu cuerpo se lo va a comer, porque así es tu organismo, sabe lo que tiene que comer. Y tú vas a seguir con tu fruta y, ¿por qué no adelgazo? Está bien, ¿no? Por lo otro, yo soy vegetariano estricto, soy vegetariano facultativo, vegetariano no sé qué, hay un montón de vegetarianos ahora. Dicen, no, puros vegetales, ni la vaca, ¿no? Tener cuidado con eso, ¿no? Hay aminoácidos que no se encuentran en los vegetales. Muy bien. Vamos entonces al estómago, nos vamos a fijar en la mucosa, que es lo importante, ¿de acuerdo? El epitelio cambió de epitelio estratificado plano no queratinizado a un epitelio cilíndrico simple. Así de sencillo. El epitelio en el estómago es un epitelio cilíndrico simple. Células de recubrimiento en la superficie que producen moco, ¿no? Aquí tenemos células que van a producir mucosidad. Esto se invagina, ¿sí? Es como decir acá, estoy acá, este es mi epitelio, y de pronto, ¡boom! Estoy acá, y vuelve a salir, y sigue. ¡Boom! Vuelve a caer, y sigue, y vuelve a caer. Esto es invaginarse, meterse hacia el tejido conectivo subyacente, hacia la lámina propia, se introduce. ¿Y qué va a formar? Foveolas o fositas gástricas. En las foveolas o fositas gástricas es en donde vamos a encontrar las células principales y las células parietales, muy importantes para el funcionamiento del estómago. Ahí lo vamos a ver. La lámina propia, muy vascularizado, tiene células plasmáticas, linfocitos, mastocitos, fibroblastos y presenta las glándulas gástricas. Aquí está la parte glandular importante, digamos. Aquí tenemos moco, ¿de acuerdo? Pero moco lo produce cualquiera, ¿no? El asunto está acá, el negocio está acá. Y la muscular de la mucosa, 3 capas de músculo liso, cile y una capa ocasional de circular externa también, que no siempre es aparente, no tiene mayor relevancia. Muy bien, entonces tenemos esto, miren, esto es el epitelio cilíndrico simple, ¿no? Que está por acá, el epitelio, se imagina, sale, se imagina, y forma las foveolas. Sí, y acá está el componente glandular. Más abajo está el componente, perdón. ¿Dónde está? Ok,
Muy bien. Esto es de la lámina propia también. Vamos viendo más. Ok, aquí están las foviolas o fositas gástricas y aquí tenemos todo el componente glandular. Lo más notorio es de que hay dos tipos celulares fundamentales. Unas células que ustedes pueden ver acá con un citoplasma eosinófilo rosadito y otras con un citoplasma morado, ¿sí? Basófilo. Y esas son las que nos deben importar, ¿sí? Principales y parietales. Perfecto, muy bien. Vamos a ver qué glándulas vamos a encontrar a este nivel, o qué células, perdón. Vamos a tener tres áreas: istmo, cuello y base, que es la parte más larga. En el istmo vamos a encontrar nosotros desde las células que recubren a la fosita gástrica, ¿no? Células de recubrimiento. Vamos a encontrar también células regenerativas, a partir de la cual el resto de células se comienza a reproducir. Vamos a encontrar aquí a nivel del cuello las células del cuello, fundamentalmente, células oxínticas, y ahí viene la variedad, que son las células parietales, y luego tenemos las células simógenas, o también llamadas principales. Las dos que ustedes se deben aprender, ¿no? Oxínticas y simógenas. Ya vamos a ver de qué se trata cada una de ellas, y luego algunas células enteroendocrinas también. Aquí es lo que les estaba mencionando. Miren, ustedes un citoplasma rosado, grandes, y otras un poquito más pequeñas. De repente en la siguiente imagen se ve mejor, que un citoplasma morado, ¿no? Esto es rosado, miren, más grandes, y estas de acá moradas, más pequeñas. Las células parietales, también llamadas oxínticas, estas grandes rosadas, ¿qué producen? El ácido clorhídrico. ¿Qué más? El factor intrínseco gástrico, que va a favorecer la absorción de la vitamina B12. ¿En dónde? En el hilo. O sea, se produce acá y funciona a nivel del hilo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las células principales, llamadas simógenas, que contienen pepsinógeno, ¿no? Que va a tener reacción aquí con la renina, la lipasa gástrica también. El nervio vago va a estimular la secreción de estas células principales, y la secretina también tiene que ver mucho con la secreción de estas células. Entonces, lo importante, como les menciono, es que en la parte básicamente glandular del estómago tenemos estas dos células principales: las parietales, que producen ácido clorhídrico y el factor intrínseco, y las células principales, que contienen pepsinógeno y son estimuladas por el vago y la secretina. Hemos cambiado de ubicación nada más. Estas células grandes de citoplasma rosado, ¿cómo se llamaba? Lo único que hemos hecho es cambiar de orientación, ¿verdad? Miren ustedes. ¿Okay? ¿Qué producen? Y factor intrínseco, ¿verdad? Estas son parietales. Y las moraditas, principales. ¿Qué producen? Pepsinógeno, ¿no? Y reciben estimulación. Creo que el factor intrínseco también se llamaba de Castle. De Castle, ¿no? Muy bien. Miren acá. Acá se ve un poco mejor, ¿verdad? Las células grandes de citoplasma eosinófilo, un rosadito muy homogéneo. Las células parietales. ¿Qué producen? Más factor intrínseco. Y las moraditas, llamadas o simógenas, que producen pepsinógeno. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí las células, las dos células más importantes a este nivel. El resto de capas, perdón. La submucosa, tenemos un tejido conectivo denso. Aquí está la red vascular y linfática, que son bastante abundantes. Existe aquí el plexo submucoso de Meissner, acuérdense siempre de eso. Y a nivel de la muscular propia, también llamada muscular externa, tenemos tres capas musculares, ya no dos, sino tres. La oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Aquí están las siglas. La circular media forma el esfínter pilórico. ¿Se acuerdan ustedes del esfínter a nivel de la vejiga? Siempre la capa media, ¿verdad? Aquí también. La circular media es la que forma el esfínter pilórico. Y aquí encontramos el plexo de Auerbach entre la circular media y la longitudinal externa. Ahí es donde va a alojarse siempre
el plexo. Y la serosa sigue siendo serosa. Entonces aquí tenemos, miren ustedes, todo esto es el componente de la mucosa, en donde vamos a encontrar las foviolas o fositas gástricas y el componente glandular. Luego viene la lámina propia con su muscularis mucosae. Todo esto es la mucosa. Luego viene la submucosa con el plexo submucoso de Meissner, y luego viene la muscular externa con sus 3 capas, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora al intestino delgado. El intestino delgado tiene una longitud aproximada de 7 metros y consta de 3 partes: duodeno, yeyuno e hígado. ¿Cuál es la magia de nuestro intestino delgado? Y en general de todo nuestro intestino, tanto el grueso y el delgado. Van a desarrollar ciertas estructuras que van a tener como función aumentar la superficie de absorción. Miren, intestino delgado, tengo solamente 7 metros lineales de intestino delgado, ¿correcto? Lineales. Y es un tubo de este grosor, no es más. ¿Cuántos centímetros serán? 6 centímetros. 7 por 6, pequeño, 4 metros, perdón. 7 metros lineales, claro, algo de 4,2 metros cuadrados de superficie de absorción. No tengo más. Y para todo lo que tengo que trabajar, entonces el intestino ha generado algunas estructuras para poder aumentar su superficie. Por ejemplo, yo tengo esta mesa, ¿de acuerdo? ¿Y esto cuánto medirá? 1,5 metros por 1. Vamos a ponerle eso, 1,5 metros por 1. ¿Ok? Y tengo solamente esta mesa para poder absorber. ¿Qué puedo hacer yo para que en esta misma superficie, en esta misma área, yo pueda generar mayor superficie de absorción? Me voy al mercado modelo y me compro un fardo de tela, completito. Lo pongo allá y comienzo a jalar la tela. Lo cubro, así como cubrimos la mesa. Igual, 1 por 1,5 metros. No hay más. Pero se me ocurre algo. Voy a jalar la tela y voy a generar dobleces. ¿Sí? Dobleces. Y sigo jalando, sigo generando dobleces. Dobleces y dobleces. De manera que el largo de la tela ya no va a ser 2 metros, 14 metros. Y sigo ocupando solamente estos 2 metros de superficie. Pero ya tengo más tela, ¿o no? ¿Sí? Ahora, con cada doblez, con cada pliegue, voy a hacer lo mismo. A cada uno de estos pliegues, voy a hacer pliegues más chiquitos. ¿Seguiré jalando tela o no? Y entonces, en estos 2 metros lineales, ¿cuánto de tela voy a tener? ¿Lo multipliqué o no? Eso es lo que sucede en nuestro intestino. ¿Sí? Vellosidades, microvellosidades. Y además de esto, supongamos que yo puedo doblar la mesa. ¿Sí? Entonces, doblo la mesa, ¡pum! Poner una doblez acá de toda la mesa y voy a tener que poner otra pieza más para seguir ocupando los 2 metros. Las válvulas de Kerr. Ya veremos cómo son cada una de esas. Muy bien. Tanto así que se dice que nuestro intestino delgado cubre un campo de fútbol. Imagínense cuánto aumenta. Si yo pudiera meter un campo de fútbol en mi estómago, o perdón, en mi abdomen, ¿no? Pues ese es el aumento que hace de todo este sistema de modificaciones de la superficie luminal. Lo primero, ya, las más pequeñitas, ¿no? Las microvellosidades. Son modificaciones, dice, del plasmalema apical de las células que recubren a las vellosidades. Primero partamos por esto, porque les expliqué primero las vellosidades, ¿no? Son salientes de la lámina propia cubiertas de epitelio que tienen forma digitaliforme, forma de dedos, ¿sí? Forma de dedo, por eso le dice forma digitaliforme, forma de dedo, como un guante, eso que se ponen ustedes sus guantes, ¿sí? De esa manera. En el centro se encuentran asas capilares, vasos linfáticos y en el fondo del saco ciego, algunos linfocitos también. Vellosidades, en mayor número en el duodeno, se reducen en el yeyuno y en el ilio son mucho menos todavía. Son más altas en el duodeno, un poquito más bajas en el yeyuno y mucho más bajas en el ilio. O sea, la estructura histológica va cambiando, ¿sí? Pero cambia de manera armónica.
Estas vellosidades van a incrementar la superficie del intestino por 10. Es decir, si yo tenía 1 metro, ahora tengo 10 metros. ¿De acuerdo? Miren, de 1 metro a 10 metros. Vámonos a las microvellosidades. De cada una de estas vellosidades, de cada una de las células que componen estas vellosidades, voy a modificarlo y voy a generar las microvellosidades. Modificaciones de plasma apical de las células que recubren las vellosidades. Incrementa la superficie por 20. Es decir, del metro que tenía primero, con las vellosidades lo aumenté a 10 metros y con esto lo aumento a 200 metros. ¿Sí? De 1 metro que tenía ya pasé a 200 metros. Ahora faltan los pliegues circulares o válvulas de Kerckmann. Son pliegues en los cuales intervienen 2 capas del intestino, la submucosa y la mucosa. Aquí solamente hemos visto la célula, básicamente, el epitelio, ¿no? Que está dándose vueltas y todo lo demás, plegándose y todo. Pero acá ya vienen la submucosa y la mucosa que están comprometidas, que forman elevaciones semicirculares y que van desde el duodeno hasta la mitad proximal del ilio. ¿En dónde vamos a encontrar mayor cantidad de estos pliegues? A nivel de yeyuno, es decir, en la porción media del intestino delgado. Y esto va a incrementar la superficie de 2 a 3 veces. Es decir, de 1 metro pasé a 10, pasé a 200 y pasé a 400 o 600 metros. Así de maravilloso nuestro sistema intestinal, ¿no? Nuestro tubo intestinal. Y aquí lo tenemos. Estructuras a manera de dedos. A manera de dedos. Las vellosidades. Cada una de estas vellosidades tiene células. Cada una de estas células va a tener microvellosidades. Y aquí, bueno, que no se aprecian las válvulas de Kerckmann, ya lo veremos en otra imagen, ¿no? Ahora, diferencia también histológica entre el estómago y el intestino. Aquí vamos a tener 2 situaciones. ¿Se acuerdan que en el estómago era el epitelio? ¿Sí? Entraba hacia lo que era la lámina propia. Aquí lo que vamos a tener son hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. ¿De acuerdo? Las 2 cosas. Es decir, se va a proyectar y se va también a introducir en lo que es la lámina propia. Las 2 cosas van a suceder acá. Luego tiene también su lámina propia. Aquí va la lámina propia, miren, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Y la muscular y mucosal. Todo esto es la mucosa. Miren ustedes. A manera de dedo, la vellosidad. Su lámina propia, en la cual hay vasos sanguíneos, vasos linfáticos, y está recubierto por cada uno de estos epitelios cilíndricos simple, y en la superficie apical de cada célula tenemos las microvellosidades. Sí, aquí tenemos 2 estructuras entonces, vellosidades y microvellosidades, con su lámina propia, capilares sanguíneos, vasos linfáticos. Nuevamente, miren ustedes, esto es el epitelio simple cilíndrico. Hay células caliciformes también acá, ya lo veremos posteriormente. Esto es su lámina propia, tejido conectivo, capilares. Aquí que tenemos, miren ustedes, células con un citoplasma bastante rojizo. Pero bueno. Y luego en el borde libre tenemos las microvellosidades, también llamadas borde en cepillo. Y acá miren las células caliciformes, cómo están eliminando el moco. Esto es moco. Muy bien. Ahora vamos a la tercera estructura, las válvulas de Kerckmann. Aquí tenemos la primera, vellosidades. Vellosidades. Cada una de estas vellosidades tiene microvellosidades, pero aquí está involucrada solamente la mucosa. Cuando yo tomo la mucosa y la submucosa, la mucosa y la submucosa, hasta acá nomás, esta es la muscular y mucosae, mucosa y submucosa, todo entra acá. Esto es la válvula de Kerckmann. Se involucra la mucosa y la submucosa. Válvula de Kerckmann, ¿de acuerdo?
Ya no en la capa muscular, tampoco interviene la serosa, solamente la mucosa y la submucosa. ¿Participan o no participan? Sí. ¿Cómo se llama esto? Válvula de Kerr. Toda esta estructura grande es la válvula de Kerr, ¿no? Y ahí que dice, la mucosa y la submucosa se sitúan por encima de la muscular propia o externa, formando pliegues, estos pliegues, llamados plicae circularis o pliegues circulares, también llamadas válvulas de Kerr. Cualquiera de estos nombres es correcto. Acá vemos nuevamente las placas de Peyer, los fuimos al hilo, no sé por qué se los toca. Los nódulos linfoides, gran cantidad de ellos, seguido uno tras otro, que se encuentran también entre la mucosa y la submucosa. Músculo liso por debajo. Miren esto, lo que estaba mencionando, ¿no? Sobresale, forma las vellosidades y luego se introduce en la lámina propia formando las criptas. ¿Cómo se llaman estas criptas? Criptas de Lieberkühn. Y estas criptas nos van a acompañar en todo el resto del intestino, las famosas criptas de Lieberkühn. Pero, les decía, a diferencia del estómago, aquí tenemos nosotros unas proyecciones llamadas vellosidades y unas invaginaciones llamadas criptas de Lieberkühn. Evaginaciones hacia afuera, invaginaciones hacia la profundidad. ¿Qué vamos a encontrar a este nivel? Esto es la vellosidad. Vamos a encontrar después nosotros la presencia de células caliciformes, ya lo hemos visto, que van a estar por acá, ¿verdad? Esta de acá. ¿Sí? Estas son las células caliciformes, que están en las vellosidades. Luego ya cuando entremos a la cripta de Lieberkühn, ¿qué vamos a encontrar? También algunas células caliciformes. Vamos a encontrar células enteroendocrinas, células regenerativas y las famosas células de Panel, que se encuentran en el fondo. Ahí lo vamos a encontrar. Miren ustedes nuevamente las evaginaciones llamadas vellosidades, las invaginaciones llamadas criptas de Lieberkühn. Y aquí en el fondo de las criptas de Lieberkühn vamos a encontrar las células de Panel, que tienen un promedio de vida de 20 días solamente, que están en el fondo de las criptas y que secretan lisocima, defensinas y factor de necrosis tumoral de tipo alfa. Eso es lo que secretan las células de Panel, y son estas de acá, que vemos como un citoplasma bastante rojizo, granular, y están en el fondo. Y por aquí tenemos las famosas células caliciformes, los Globel cell, y el resto serán pues células regenerativas, neuroendocrinas y todo esto. Todo esto es lámina propia. Todo esto es lámina propia. Por debajo de la lámina propia, la muscularis mucosae, y hasta ahí sería la mucosa. ¿Estamos en el tiempo? ¿Qué hemos pasado? ¿Hasta qué hora es? Es bastante largo. Lo terminamos virtual. ¿Ya? Lo terminamos virtual. Listo, joven. Voy a compartir lo que he conversado con ustedes, con sus compañeros también, ojalá nos pongamos de acuerdo.